Configuremos Outlook juntos. Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo se puede configurar un correo electrónico en la aplicación de Microsoft Outlook. Esa aplicación que viene con el paquete de Office para gestionar nuestro correo electrónico, ¿vale? Allá vamos. Bien, antes de empezar, decir que mi Outlook es la versión 2019, pero es válido lo que voy a contar para todas las versiones también anteriores, ¿vale? Si es la primera vez que iniciáis Outlook en versiones anteriores, es posible que en lugar de abrir esta ventana o similar a esta, como la que tengo yo, pues se os abra un asistente para configurar el correo electrónico. Este asistente va a ser similar a lo que vamos a ver a continuación. Y para el resto que tengáis el programa con este entorno o parecido, pues simplemente seguid mis pasos. Vale, primero vamos a archivo. Puede pasar que al ir a archivo venga un formato como este o bien un desplegable, pero la información que va a contener es lo mismo. Va a diferenciar eso según la versión que tengáis. Vamos a archivo entonces y buscamos la opción de agregar cuenta y va a aparecer un asistente. De todas formas, luego voy a decir cómo se llega a hacer lo mismo de otra forma que puede ser incluso más sencilla. Vale. Se os abre esta ventana o otra similar, ¿vale? Que es un asistente. Lo primero que nos va a preguntar o que nos va a pedir es un correo electrónico. Si tenéis un Windows 10 asociado a una cuenta de Outlook o Hotmail, ya va a venir por defecto vuestra cuenta. Y simplemente le daríamos a conectar. ¿Vale? ¿Y qué vamos a decirle en el siguiente paso? ¿Qué tipo de cuenta es? Bien, si es Hotmail o Outlook, es decir, hotmail.com, outlook.com o outlook.es, vamos a seleccionar esta opción. Bien, y él solo va a detectar, o debería detectar, que lo que estoy configurando, como es una cuenta de Hotmail, es de Outlook. Y él solo va a empezar a descargarse todos nuestros correos y va a ir creando carpetas aquí a la izquierda con el correo dentro. ¿Vale? Esto tardará un poquito hasta que termine. Y ya está, ya terminó. Y nos da opción de agregar otra cuenta si queremos. ¿Que no queremos? Hecho. A mí no me preguntó ni me salió opción de que introdujera mi contraseña porque mi cuenta está asociada con mi Windows, ¿vale? Windows 10. Por eso voy a enseñaros otra forma de agregar lo que es una cuenta de correo electrónico que es más, digamos, universal para todo el mundo y nos va a dar igual qué versión de Outlook tengamos, nos va a dar igual si nos sale un tipo de ventana u otra para no liarnos, ¿vale? Pero quería aprovechar con el Outlook porque también podemos agregar lo que son cuentas de correos de otros servidores como Google o incluso servidores de nuestra empresa, ¿vale? ¿Cómo? Daríamos aquí en archivo y agregamos una cuenta y ponemos una cuenta, por ejemplo, de Google, ¿vale? Voy a poner yo la que ya conocéis vosotros, de yo ayudo 2020 gmail.com, ¿vale? Y si le digo conectar, él va a empezar a buscar los servidores y dice, ah, es de Google, ¿vale? Y nos va a pedir que nos logueemos en Google y va a coger directamente los datos y ya lo va a crear solo. Eso es en las últimas versiones de Outlook. Pero ¿qué pasa si tenéis una versión anterior? Voy a hacerlo de nuevo y os lo enseño. Sería agregar una cuenta igual, ¿vale? Y que se configure manualmente. Voy a poner aquí la cuenta, yo ayudo 2020 gmail.com, ¿vale? Y le decimos conectar, ¿vale? Y aquí, pues, de esta forma o de otra, tenéis que elegir, ¿vale? ¿Qué tipo de cuenta es? En este caso es Google, pero también podemos elegirlo manualmente los servidores, el POP. Aquí ya nos pide la contraseña, ¿vale? O el IMAP, ¿vale? Que también vaya a buscar lo que es Google. ¿Qué ocurre si vuestra versión no da estas opciones? Y si da estas opciones, hay unas casillas para el POP y el IMAP. Pues
son, digamos, las direcciones donde están los servidores. Eso buscando en Google, a través de Google, ponéis cuál es el POP o el POP3, que también se llama, de vuestro correo electrónico y os va a aparecer esa información, ¿vale? Simplemente es rellenar huecos, ¿vale? Esto que estoy contando, vamos a verlo con la otra forma de configuración de correo electrónico, ¿vale? Mirad, si ni siquiera tener el Outlook abierto, si no queréis, podéis tenerlo cerrado, ¿vale? Podemos crear una cuenta. Fijaros que aquí antes hemos creado una cuenta ya que aparece todos los que son los correos que tengo eliminados sin leer, ¿vale? Bien, voy a eliminarlo para crearla de nuevo y que veáis que aquí también aparece, ¿vale? Entonces, me voy a configuración de cuenta y digo configuración una cuenta, ¿vale? Selecciono mi cuenta y la doy a quitar. Le digo que sí y cerramos. Como veis, ha desaparecido de aquí abajo, ¿vale? Bien, ¿cuál es esa forma diferente de crear cuentas sin abrir Outlook y que es más universal para todo el mundo? Vale, vamos al panel de control, ¿vale? En Windows 10, si no sabéis cómo es entrar, pues le dais a la lupita y ponemos panel de control, ¿vale? En otras versiones de Windows anteriores seguramente la tendréis aquí, inicio, panel de control, por aquí tiene que aparecer, ¿vale? Es importante que sea el panel de control porque nos va a dar más versatilidad de opciones a la hora de configuración de muchas cositas, ¿vale? Bien, aquí buscamos lo que es la opción mail o cuentas de correo, ¿vale? En este caso lo tengo aquí, bien. Y nos vamos a cuentas de correo electrónico, en este cuadro, esta ventanita que se acaba de abrir. Vamos aquí y nos sale esta ventana. Si os habéis fijado antes, es la misma ventana que me abrió el Outlook cuando quise eliminar mi cuenta que aparecía aquí. Y ahora está vacía, ¿vale? Pero desde aquí también podemos crear una nueva cuenta de correo. Aquí, nuevo, ¿vale? En esta ventana ya da igual la versión que tengamos de Outlook. Aquí ya vamos a ir rellenando campos. Todo el mundo igual, da igual la versión, ¿vale? E incluso da igual el Windows que tengáis. Debe de ser lo mismo. Entonces aquí pongo yo mi nombre. Podéis poner vuestro nombre solo o nombre con apellido, como queráis. Aquí ponemos nuestro correo electrónico y ponemos nuestra contraseña. Y como indica, repetimos nuestra contraseña. Si todo ha ido bien, al darle siguiente, no habrá ningún problema. Aquí empieza a buscar la configuración. Si estáis en Windows 10, os va a pedir como una autorización de seguridad para conectarte a ese correo, ¿vale? Porque es el mismo que tengo para iniciar la máquina. Le ponemos la contraseña también. Recordamos los credenciales y aceptamos. Listo. Todo verde significa que está todo bien configurado, ¿vale? Debe reiniciar el Outlook para que se implementen los cambios. Vale, él ya ha detectado que tenemos un Outlook abierto. Hasta que no reiniciemos el Outlook no se van a implementar los cambios, no va a aparecer el correo y demás. Pero voy a aprovechar una cosa a esta ventana antes de cerrar todo para enseñaros una cosa. Le voy a dar nuevo de nuevo y vamos a ir aquí, a configuración manual, ¿vale? Siguiente, Pop y Map, lo que os hablé antes. Siguiente. Y aquí vienen los mismos campos de nombre, correo electrónico, por aquí abajo la contraseña, un nombre de usuario. Suele coincidir con la primera parte del correo electrónico, lo que es anterior a la arroba. Y luego aquí viene correo entrante y SMTP. Bien, si vuestro correo es de una empresa o de otro servidor que se conecta a través del POP, que lo normal es que utilicemos esta opción cuando no es reconocido automáticamente por Outlook, entonces seguramente tengáis que configurar el correo de esta forma. Estos datos son los datos del servidor de vuestro correo electrónico. Es decir, si es de vuestra empresa y vuestra empresa se llama, por ejemplo, mi empresa, estos datos lo tiene que suministrar ese servidor, el servidor mi empresa, ¿vale? Preguntad a vuestra empresa o mirad la información del servidor vuestro, donde tenéis creado el correo, ¿vale? Y ya luego siguiente se quedaría todo configurado como el otro anterior correo, ¿vale? Y listo, haría la misma prueba de todo verde y ya tendríamos todo configurado. Bien, voy a cancelar, a cerrar aquí, cierro aquí, cierro aquí, cierro el Outlook y vuelvo ahora.
Bien, después de darle a ejecutar de nuevo a lo que es el Outlook, ha tardado un tiempecito, ¿vale? Un tiempo prudencial. Hay que ser un poco paciente y ya entra, ¿vale? Y fijaros, aquí aparece ya lo que es la cuenta de correo que hemos creado con todo el contenido que tenemos en esa cuenta de correo, ¿vale? Vale, llegado a este punto voy a comentar un error que me comentó una suscriptora, Leticia, de aquí le mando un saludo, en el que le daba un error cuando quería enviar un correo electrónico o acceder a alguna carpeta, mostrándonos un mensaje que el elemento no estaba disponible. Para evitar eso tenemos que configurar nuestra cuenta o verificar que nuestra cuenta esté bien configurada en la aplicación. ¿Cómo se hace eso? Pues vamos a archivo, vamos a configuración de la cuenta, ¿vale? Configuración de la cuenta. Y nos aparece esta ventana que ya conocemos todos, ¿vale? Podemos entrar por el Outlook o por fuera por panel de control, como vimos antes, da igual. Entonces seleccionamos nuestra cuenta, le damos a cambiar. Y bien puede ser que os aparezca algo como esto, una ventana en el que pone cambiar cuenta aquí arriba y abajo del todo aquí pone más configuraciones, ¿vale? Si os aparece esta ventana, le damos aquí, más opciones avanzadas y comprobamos que esto de aquí esté marcado, ¿vale? Así que si no lo está, lo marcamos, si lo está, lo dejamos así. Y le damos a aceptar. Siguiente, ¿vale? Y listo. En el caso de que os aparezca la otra ventana que indico, pondría aquí más configuraciones, pincharíamos ahí y en la siguiente ventana habría varias pestañas en el que tenemos que seleccionar la pestaña elementos enviados. Y habría dos opciones. Una que es no guardar copia de los elementos enviados y otra guardar a los elementos enviados, ¿vale? Pinchamos en guardar elementos enviados y lo aceptamos y listo, ¿vale? Así sería en la versión más antigua que no sea como esta. Si tenéis alguna duda, preguntadme bien por correo electrónico o por comentarios en este vídeo, ¿vale? Nada más, ya veis que configurar una cuenta de correo en Outlook no es nada muy complicado, simplemente hay que saber pues dónde están las opciones y saber algunos detalles como qué es el POP y ya está. Simplemente espero que os haya servido de ayuda, sobre todo a la persona que comenté antes que tenía alguna pega con estas cositas y espero haberos ayudado. Como siempre, gracias a todos por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.